Creepypasta. El futuro es un infierno. Esta historia se desarrolla en un pasado alterno, dentro del mundo de Dragon Ball Z. Un pasado alterno, de tantos otros, que son desconocidos pero que, en esta historia, lo conocerán. La historia de este pasado alterno, comienza cuando, luego de la aparición de los androides número 17 y número 18 en esa línea temporal del pasado alterno, cierto día, Bulma encuentra, gracias a la información proporcionada por un habitante de esa región, una nave proveniente del futuro. Una nave que, un Cell, perteneciente a otro futuro alterno, utilizaría para viajar a esa línea temporal del pasado. Pero, en ese pasado alterno, Bulma encontraría en un rincón de esa nave, un diario personal escrito por una niña de ese futuro, del cual provenía esa nave, junto con ese Cell, el cual, por cierto, aún no se había mostrado en la Tierra. Ese pequeño diario, el cual se encontraba en un rincón de esa nave del futuro, contaba y daba detalles, de ese mismo futuro del cual provenía. El diario había sido escrito por una niña llamada Ikari, la cual, en las páginas de su diario, describiría un futuro espeluznante, un futuro impensado por los guerreros Zetas de ese pasado alterno. El diario de Ikari, comenzaba dando detalles, de aquellos androides asesinos y crueles, los cuales se encargarían de convertir ese futuro en un verdadero infierno. Ikari describía a esos androides, como seres despiadados, extremadamente crueles, los cuales poseían un poder inigualable y habilidades monstruosas. Esas habilidades, eran descritas por esa niña como, por ejemplo, la capacidad de esos androides de absorber energía de los seres humanos, y lo hacían a través de sus manos. Otra habilidad de esos androides asesinos, era la capacidad de estos, de regenerar sus cuerpos luego de ser dañados por algún ataque. Esta habilidad, según contaba Ikari, esos androides la habían mostrado, luego de luchar contra unos guerreros que les habían hecho frente, y que, en esa batalla, esos guerreros lograrían hacerle ese daño a esos androides pero, al poco tiempo de recibir ese gran daño en sus cuerpos, esos androides se regenerarían, logrando así, recuperarse de ese daño recibido. Y, tras recibir ese daño, y luego de una feroz batalla, los androides acabarían cruelmente, con la vida de esos guerreros. Ikari describiría además, en su diario, la crueldad absoluta de esos androides pertenecientes a su futuro. Esos androides, según Ikari, se dedicarían a absorber la energía de todos los seres humanos que ellos encontraban y, luego de hacerlo, destruían por completo esas ciudades que habían atacado. Esos androides, no solamente se dedicarían a robarle la energía a los seres humanos, sino que también, se divertían torturando lentamente a cada una de sus víctimas. La personalidad, psicópata y fría de esos androides aterradores, se describían en el diario de Ikari. En aquel futuro alterno, casi la mitad de los habitantes de la Tierra, serían asesinados cruelmente por aquellos androides. Además de esos horribles acontecimientos, Ikari también contaba en su diario, cómo la humanidad, a causa del sufrimiento y del miedo, se había vuelto muy fría y despiadada, una humanidad a la que solo le importaba, la supervivencia propia, sin tener en cuenta a los demás. En ese futuro alterno, las personas se matarían entre sí, por los alimentos y por el agua. En ese futuro alterno, aquellos androides asesinos, serían vistos, por muchos, como dioses reencarnados.
dioses que solo estaban haciendo justicia en nombre de todos los inocentes que habían muerto a través de la historia. Pero, además de eso, en ese futuro alterno, otro monstruo espeluznante haría aparición. Y, ese monstruo, compartía muchos aspectos similares a los de los androides, como, por ejemplo, su crueldad y su habilidad para absorber energía humana. Ese monstruo, Bulma no lo sabía, y esto no estaba escrito en el diario de Ikari, pero ese ser espeluznante, sería el que asesinaría a Ikari, antes de que la niña pudiera huir del apocalipsis que estaba acabando con la Tierra. Ese monstruo, tras ser derrotado por los androides de ese futuro, había acabado con la vida de Ikari, y había viajado a ese pasado alterno, en el cual se sitúa esta historia. En ese futuro alterno, el Dr. Makihiro había dotado a los androides número 17 y número 18, con habilidades iguales a las de Cell. Esas habilidades también incluían la posesión de células de los guerreros Zetas, por parte de esos androides. Pero, volviendo al diario de aquella niña, la misma contaba acerca de un evento que, lentamente, estaba destruyendo completamente a aquel futuro. Un evento horroroso llevado a cabo por aquellos androides. Un evento al cual, esos mismos androides, lo bautizarían como, la destrucción de la Tierra, por parte de la Genkidama definitiva. Y ese horrible suceso, estaba acabando, lenta y cruelmente, con la vida de todos los seres vivos de la Tierra, incluido, primeramente, la vida de los seres humanos. Y es que, aquellos androides, gracias a su capacidad de poder utilizar las técnicas de los guerreros Zetas, esto gracias a que poseían las células de estos guerreros, los androides habían aprendido a utilizar la Genkidama de Goku. Pero, no solamente era eso, sino que, esos androides, utilizando sus conocimientos e inteligencia robótica, habían logrado desarrollar una Genkidama distinta a la que Goku había aprendido. Esa Genkidama sería utilizada por aquellos androides, pero estos, la utilizarían en contra de los seres vivos. Esos malvados androides habían logrado hacer esa Genkidama, pero cambiando los patrones que limitaba a aquella técnica. Esto quiere decir que, esos androides habían logrado que, la energía obtenida por los seres vivos y por los seres humanos, no sea una energía obtenida bajo consentimiento de estos mismos. Aquella Genkidama sería formada por energía robada a los seres humanos, y a todos los seres vivos de la Tierra. Los androides número 17 y número 18 habían encontrado la manera de utilizar esa técnica a su propio antojo. Y, esa Genkidama oscura, formada por la energía robada a los seres humanos y a todos los seres vivos, sería utilizada contra la misma Tierra, para destruirla por completo. Ikari, en su diario, describe cómo ella, y como todos los seres humanos y todos los seres vivos, habían comenzado, literalmente, a perder, lenta y dolorosamente, todas sus energías. Ella, al igual que todos los seres humanos a su alrededor, habían comenzado a ser absorbidos por esa esfera de energía gigante hecha por aquellos despiadados androides. La Genkidama estaba secando completamente a la Tierra. El mar, los ríos, toda la vegetación existente, incluso el propio aire y oxígeno, estaban siendo completamente drenados por aquella Genkidama gigante. Y, bajo esa inmensa esfera de energía, se hallaban riendo, con completo descaro y frialdad, aquellos androides. La Tierra, lenta y dolorosamente, estaba muriendo en aquel futuro.
La pobre Ikari, al encontrar aquella nave en el laboratorio oculto de Bulma, había intentado huir de ese infierno, el cual, pronto, llegaría a su final por causa de aquellos androides. Pero, lamentablemente, Ikari sería asesinada y absorbida por aquel Cell de ese futuro, el cual, antes de convertirse en una víctima más de esos androides, había decidido huir a un pasado alterno, a un pasado donde aún, aquellos androides, no superarán sus poderes. Pero, aquel futuro alterno, estaba a punto de llegar a su final. Pronto la segunda parte de esta historia. Gracias por ver el vídeo.